Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video vamos a aprender lo que vendría a ser el operador, el amplificador operacional inversor, ¿no? En el tema de amplificadores del curso de circuitos electrónicos 2. Nosotros tenemos un problema inicialmente en donde dice que diseñemos un amplificador inversor con una ganancia de voltaje de -3 utilizando un OPAN, dos resistencias y una fuente de alimentación. Primero vamos a desarrollar lo que vendría a ser la teoría, ¿no?, de este problema, y luego podríamos simularlo en lo que vendría a ser nuestro Proteus. Primeramente tenemos nosotros que la ganancia del voltaje es igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Esto quiere decir que esto tiene que ser estos dos voltajes tienen que ser proporcional a -3 volts, ¿no? Bueno, al -3 de ganancia, perdón, porque la ganancia es adimensional. Entonces, -3 de ganancia, ¿sí? Esto tiene que darme -3. Y una vez estos van a ser regidos, ¿no? Y nuestro va a ser regido por las resistencias que tengamos, ¿no? En nuestro 741, ya sea 741C, que es el comercial, ¿no? Esto va a ser regido por, la ganancia va a ser regido por las resistencias que tengamos en nuestro circuito, ¿no? Nuestro esquema inicial de un operacional inversor es el siguiente, ¿no? Donde tenemos un voltaje de entrada, un RI, sería esto es expresado como R1 y esto es expresado como R2, ¿no? De retroalimentación y el RI de entrada. Entonces acá nosotros tenemos un nodo, ¿sí? Eh, Ahí tenemos un nodo en el cual llamamos Bx, ¿ok? Bx, sí, a ver. Y ahí vamos a aplicar lo que vendría a ser la ley de Kirchhoff, ¿no? Ya que tenemos un nodo ahí y nosotros sabemos que acá entra un voltaje, bueno, una intensidad en sí, 1, acá sale otra intensidad en 0 y acá va a salir una intensidad 2. Ok, como pueden ver, eh, I1 es igual a lo a I2 más I0, ¿sí? Pero I0 va a ser igual a 0. Por ende, I2 es igual a I1. Entonces acá tenemos una diferencia de potencial en donde vemos que BI menos BX es igual a RI por I1. ¿Ok? Entonces, nosotros ya sabemos que eso se elimina, ¿no? Esto de acá se elimina y me queda que BI es igual a RI sobre IN, ¿no? Que sería, bueno, que sería mi 1, ¿no? Y ese sería mi voltaje de entrada. Ahora mi voltaje de salida, tenemos acá mi Bx, ¿no? Tenemos acá mi B de salida menos mi Bx, perdón. Acá ya tenemos nuestro B, perdón, a ver. Nosotros ya tenemos nuestro Bx, ¿no? Que es por donde entra. Y acá en el segundo tenemos nuestro B sub 0, ¿no? Que es nuestro B de salida, perdón. Y esto va a ser igual a la intensidad que ingresa, ¿no? I2 multiplicado por el RF,
o nuestro R2, como lo quieran llamar, ¿no? De ahí vamos a ir reemplazando lo que es los datos, ¿no? Entonces acá tenemos que esto se elimina y nos queda que el voltaje de salida es igual a la intensidad en 2 por RF, ¿no? Entonces nosotros teníamos acá en el primero, a ver, vamos a dejarlo expresado de manera despejando, menos I2 por RF, ¿sí? Entonces ahí tenemos. Ya, ok. Acá tendríamos que nuestro BI es igual a R1 por I1, ¿sí? Mientras que nuestro voltaje de salida es igual a menos RF, eh, que vendría a ser nuestro R2 por I2. Ok. Ahora estos de acá, nosotros sabemos que las intensidades I1 y I2 son iguales. I1, entonces, si I1 y I2 son iguales, I1 ¿cuánto valdría? Valdría B de entrada sobre R1, ¿no? B de entrada sobre R1. Que esto es igual a I2 ¿cuánto valdría? Menos B de salida sobre R2, ¿verdad? Ya, pero yo lo que quiero hallar acá es nuestro voltaje de salida en sí, que nos piden en el ejercicio, ¿no? Bueno, en sí dicen que nuestro voltaje tiene una ganancia de menos 3, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la ganancia es voltaje de salida sobre voltaje de entrada, ¿no? Entonces el R2 lo mando, lo despejo sobre R1, el menos lo despejo y hago que voltaje de salida sobre voltaje de entrada, ¿no? Y esto de acá vendría a ser mi ganancia. Menos R2 sobre R1 es igual, tiene que ser a mi ganancia y esto es igual a menos 3, ¿no? Entonces en sí, R2 tiene que ser igual a 3 veces R1. ¿Qué quiere decir? Que si en nuestro circuito nosotros diseñamos, eh, si colocamos un R1 que vale un K, vamos a tener que colocar un R2 que equivale 3 veces R1, 3K. ¿Para qué? Para poder captar la señal y tenga una ganancia de menos 3, ¿sí? Y eso de la alimentación de 9 voltios es en sí para poder ver la onda que genera, ¿no? Que es lo que vamos a ver en el Proteus. Entonces R1 tiene que ser, ¿no? 3 veces. R2, perdón, tiene que ser 3 veces R1. ¿Ok? Y esa es la deducción matemática que hay. Ahora, en sí, el voltaje de salida es igual entonces a R2 sobre R1 a menos R2 sobre R1 multiplicado por el voltaje de entrada. ¿Ok? Y esta es nuestra fórmula en la cual nosotros nos basamos para hallar el voltaje de salida. Si es que nos piden el voltaje de salida en el OPAN inversor, ¿no? Ok, esta es la deducción matemática. Nosotros ya sabemos por este ejercicio en sí, bueno, dependiendo de lo que nos pidan la ganancia, ¿no? Pero en este ejercicio nos están pidiendo menos 3 de ganancia, ¿no? Entonces, una vez ya desarrollada la parte matemática, pasaremos a lo que es la parte del diseño, ¿no? Ya, ok. Vamos a hacerlo desde el inicio para que puedan seguir paso a paso, ¿sí? Acá primero ustedes van a tener que buscar en los keywords
741, que acá van a tener el OPAN, ¿no? Y hacer primero las conexiones correspondientes, ¿no? Primeramente el espejado en Y para que no se confundan. Ok. Las resistencias que se buscan acá en keywords ponen res tienen general y bueno, esto de Benzin y Benzor todavía, ¿no? Porque vamos a generar señales con DC, ¿sí? Primero esas conexiones DC, en lo que vendría a ser acá debajo de del modo de emergencia de activado, el modo generador, colocan DC, lo colocan en el 4, en la entrada 4 y en la entrada 7. Esto es muy importante, generar una corriente para poder captar la señal, ¿no? Acá tenemos -9 y acá tenemos 9 voltios, ¿sí? Ok, tenemos la resistencia, ya nuestro voltaje, nosotros sabemos que acá hay un voltaje AC, ¿no? Modificamos amplitud 1, frecuencia 6, 60. Ya, a ver. En el ejercicio no nos especifican cuál es el voltaje de entrada, ¿no? Solo dicen que tenemos una fuente de alimentación de 9 voltios, ¿no? Entonces, si no nos especifican, vamos a asumir que acá es un voltio, ¿no? O simplemente no colocar, pues, ¿no? Ok, tenemos acá nuestras resistencias. Esto va acá, ¿se acuerdan el nodo? Que va el RF. Este es nuestro R1 y este es nuestro R2. O el RI y el RF, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el R2 tiene que ser 3 veces el R1, ¿no? Entonces yo dije acá que vamos a poner un K y acá vamos a poner 3K, ¿no? 3K. Entonces ahí estaríamos diseñando lo que vendría a ser nuestro operador o pan inversor, ¿no? Em, ahora perdón, faltó también lo que vendría, lo que es la tierra, muy importante para poder captar la señal, que va al positivo. La alimentación ya está. Y ahora para poder visualizar en sí lo que hace ese operacional, tenemos que usar el osciloscopio. La salida 6, que es el voltaje, lo conectamos a 1 y el voltaje de entrada lo conectamos a otra señal, ¿no? Entonces, ya está especificado en la teoría, como pueden ver acá. Dijimos que R2 tiene que ser 3 veces R1, ¿no? Acá ya está, cumplió los requisitos. Y en sí, la corriente que entra a este inversor debería amplificarla, ¿no? Supongamos que debería invertirla más que todo. Supongamos que ya yo le coloco 3 voltios, ¿no? Si yo le coloco 3 voltios, no vamos a sacar la teoría. Nosotros si le colocamos 3 voltios tenemos que V sub 0 es igual a esto que dijimos que R2 entre R1 que era nuestra ganancia, ¿correcto? Eh, menos R2, R1 es igual a la ganancia, que esto es igual a
a -3, ¿no? Y supongamos que yo le he puesto un voltaje de entrada de 3 voltios. Entonces nuestro voltaje de salida debería ser igual a -9 voltios. ¿Sí? Acá se está multiplicando. 3 por 3 voltios. -3 por 3 voltios, -9 voltios. Entonces lo que hace el operacional inversor es que todo voltaje de entrada que tú coloques lo invierte y lo amplifica, ¿no? En este caso yo ya voy a colocar 3 voltios y nuestra salida en sí en el Proteus nos tiene que dar por la ganancia, ¿no? Que la ganancia se rige según las resistencias. Entonces, según las resistencias que yo tenga, lo va a amplificar, ¿no? En este caso, como la ganancia es de -3, lo va a amplificar a -9 voltios, ¿no? Ok, entonces es lo que vamos a verificar en el osciloscopio. Ya tenemos acá. Le damos play. Y vamos a ir captando lo que es acá, a ver. A ver un momento. Vamos a eliminar lo que vendría a ser el rojo. Ok. ¿Dónde está? Cursor. -1 voltio, ¿no? -1 voltio. 1 voltio. A ver. A ver, vamos a ver si no hemos cometido un error acá. Vamos a poner 0, ¿sí? Ya 1K, 3K. Vamos a meterle más resistencia. Vamos a meterle el triple de la resistencia, ¿sí? Pero en sí la teoría es la misma. Lo que pasa es que como la resistencia es muy poca, no se aprecia muy bien el gráfico. ¿Ok? Ok, vamos a mover acá 1 voltio. Ya como pueden ver acá, miren. En sí, yo les dije que íbamos a meter 3 voltios, ¿no? Entonces modificamos. Esperen, vamos a modificar acá. 3 voltios le vamos a poner de amplitud, ¿sí? Ya. Ahí está. Vamos a, vamos a bajarla para poder ver la onda. Ya, lo que es el voltaje de entrada vendría a ser el B, ¿no? El azulito. El azulito. En sí yo estoy metiendo 3 voltios.
Y como pueden ver, estoy recibiendo de salida 7.5. En sí debería recibir 9, pero pueden ver que está invirtiendo el voltaje, ¿no? Que se está invirtiendo el voltaje. Y según la ganancia que tengo, pues según la ganancia que tengo, ¿no? Acá debería tener 9. ¿Qué pasa? Que es poco el voltaje que estamos generando, ¿no? En sí, para que se aprecie mejor, deberíamos colocar acá 15 en la fuente y 15 acá, ¿no? Ya, y ahora sí podemos ver cómo la onda se aprecia mejor, ¿ok? Ahora sí podemos ver cómo la onda se aprecia mejor y no hay pérdidas. Vamos a colocarlo un poquito más abajo. Ya, y ahí está. Como pueden ver, el voltaje de entrada fue 3 y el de salida va a ser 8.98, casi 9 voltios, que es lo que según nos debería dar la teoría, ¿no? En sí debería marcar ya 9 voltios fijos, pero en fin, bueno, en la práctica también si tú haces tu circuito real, da valores aproximados, ¿no? Al 9 casi, o acá también, ¿no? Si este fuera menos 2 de la otra fuente, ¿no? Porque recordemos que tenemos una positiva y una negativa. En la negativa, miren, hay menos 3, entonces me bota 9, ¿no? Y así se comprueba lo que es la teoría del eh, amplificador operacional OPAN, ¿sí? Y este es su diseño. Bueno, por mi parte eso sería todo. Espero les haya gustado el video y cuídense. Nos vemos.